Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? ¿Me podrían confirmar, por favor, para... Ok, Sí, Luis, se te escucha. ok. Gracias. Ya.
Bueno, doctores, buenas noches con todos. En el día de hoy, 6 de julio del presente año, vamos a continuar con el curso Derecho Constitucional. ¿Correcto? Tenemos programadas disertaciones. De acuerdo al orden, por favor. ¿Pueden compartir pantalla? Buenas noches, doctor. Sí, me tocaría a mí primero. A ver, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me confirma, doctor, si es que ya se ve, por favor? Sí, doctora, sí se aprecia. Perfecto. A ver, a mí Doctor, bueno, disculpe. Doctor, tengo una consulta. ¿Cuántos minutos va a ser para exponer? Ay, Dios. Doctora, estamos en plena disertación, por favor. Continúe, doctora Irene. Muchas gracias, doctor. Lamento esta interrupción, de verdad. Bueno, a ver, bueno, yo soy la alumna Piarina Chele González. Este es el curso de Derecho Constitucional y a mí me tocó como tema para exponer los principios constitucionales, incorporación de los instrumentos nacionales de los derechos humanos al derecho local. Estamos en el índice, la introducción. Bueno, a ver, buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar nuestra investigación titulada, ¿no? Como ya lo dije, los principios constitucionales e incorporación de los instrumentos internacionales de los derechos humanos al derecho local. El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar cómo los principios constitucionales y los instrumentos internacionales de los derechos humanos nos permiten proteger la dignidad humana, así como identificar los principales desafíos que enfrentan los estados para garantizar estos derechos, eh, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Para ello bueno, he realizado un análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial comparando algunos casos de distintas regiones del mundo con la dignidad humana, ¿no? Bueno, tenemos la importancia del tema, orienta a la interpretación, correcta aplicación de leyes, protección jurídica de las personas y la mayor defensa frente a los derechos vulnerados. Pasamos con el marco legal. eh, bueno, con el marco teórico. Los tribunales constitucionales de Colombia, Chile, Argentina y Perú tienen como función principal proteger la Constitución, ¿no? Y los derechos fundamentales. Colombia se destaca por su enfoque garantista y por desarrollar el concepto de los estados de cosas inconstitucional para enfrentar las violaciones estructurales de los derechos. Chile, por otro lado, fortalece la supremacía constitucional mediante el control de constitucionalidad y la incorporación de estándares internacionales. En Argentina, por ejemplo, y eso me causó mucha curiosidad, que en Argentina no hay un tribunal constitucional como en Chile, como en Colombia y como en Perú. En Argentina existe lo que es la Corte Suprema de Justicia, lo que resalta que los principios constitucionales, perdón, orientan la interpretación y aplicación de las normas priorizando la justicia material. En el Perú sí existe un tribunal constitucional el cual garantiza la supremacía de la Constitución, la dignidad humana y el control de los límites del poder del Estado. En conjunto, estas instituciones consolidan el Estado constitucional de derecho y la protección de los derechos fundamentales. En esta parte de la teoría, tenemos a las corrientes positivistas, quienes sostienen que los derechos dependen de su reconocimiento legal. Por otro lado, las corrientes críticas e integradoras que consideran que existen derechos inherentes a la persona que deben protegerse incluso cuando la legislación interna resulte insuficiente. Ahora sí vamos con el marco legal y jurisprudencial, bueno, internacional, lo que es África, Asia, Europa, Medio Oriente, Norteamérica, países árabes, Brasil y Perú, países nórdicos y América Latina. Eh, bueno, a ver, posteriormente he analizado diversos casos internacionales que reflejan diferentes formas de vulneración de los derechos humanos, como por ejemplo en Nigeria estudiamos lo que es la mutilación genital femenina y una práctica que es una práctica cultural que continúa afectando la integridad humana y la salud y la dignidad de miles de mujeres y niñas.
que son vulnerables. Este caso demuestra que ninguna tradición puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales. Por otro lado, tenemos en la India la trata de personas y observamos que aunque el Estado debe combatir este delito, las intervenciones deben de respetar el debido proceso y evitar las detenciones arbitrarias. En Ucrania examinamos lo que es la anulación del sistema anticorrupción, evidenciando que ratificar tratados internacionales no realiza automáticamente su cumplimiento cuando existen debilidades institucionales. Bueno, también estudiamos los casos de Irán, de Arabia Saudita, donde la estrecha relación entre el poder político y el religioso limita los derechos como la igualdad y la libertad de conciencia, ¿no? Finalmente estamos con el caso peruano, ¿no? Desde la actuación de jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos, policías, peritos, psicólogos, forenses y todos ellos que tienen la obligación de aplicar no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales de derechos humanos mediante el llamado del control de convencionalidad. Tenemos en el aspecto de los resultados, ¿qué fue lo que yo encontré? Bueno, estos resultados me han permitido a mí identificar las vulneraciones de los derechos humanos que no solamente responden a una única causa, sino que también depende del contexto político, social y cultural de este país, ¿no? De cada país. En el ámbito internacional encontré problemas relacionados con prácticas culturales discriminatorias, políticas estatales bien desproporcionadas y deficiencias también institucionales que afectan directamente la dignidad humana. Me llamó mucho la atención el país de Ucrania, la anulación del sistema de anticorrupción. ¿Por qué? Porque, bueno, este caso es distinto y por eso lo elegí, ¿no? Aquí hay no hay una tradición cultural vulnerada, sino que, bueno, en octubre del 2020, el Tribunal Constitucional de Ucrania anuló varias normas fundamentales de la ley anticorrupción, y entre ellas estaba el sistema mediante el cual los funcionarios públicos debían presentar declaraciones electrónicas de sus bienes y de sus patrimonios. Las facultades de la Agencia Nacional de Prevención de Corrupción eh, tenían que supervisar y verificar estas declaraciones. El delito que sancionaba a los funcionarios presentaba declaraciones falsas sobre su patrimonio. Como consecuencia, muchas investigaciones por corrupción contra funcionarios públicos quedaron paralizadas y debilitadas. Bueno, desde este punto de vista constitucional, se considera que la sentencia vulneró varios principios como la separación de poderes, igualdad ante la ley, legalidad y seguridad jurídica y el Estado de Derecho, ya que Ucrania había ratificado ante la Convención de la ONU contra la corrupción y aún así el fallo la contradijo. La lección aquí es de que incorporar un tratado no te garantiza de que se cumpla sí o sí. No te garantiza de que se cumpla si si el propio órgano de control decide no aplicarlo. Bueno, tengo un caso 2 también analizado que me llamó mucho la atención y que se lo comenté a usted, doctor, sobre algo parecido entre unas prácticas culturales entre África y la India o Asia, ¿no? Que es la mutilación genital femenina. Bajo el autor Salau, en su libro African Human Rights Yearbook, en la página 361, el caso trata, y bueno, también está el caso de la trata de personas y los límites constitucionales de las normas antitrata del autor Jason James en su artículo The Constitutional Limits of Anti-Trafficking Norms in the Commonwealth Caribbean. Bueno, aquí el criterio de análisis se vio el principio de dignidad humana, el principio de igualdad y no discriminación. También tenemos también el derecho a la vida, ya que estas prácticas de la mutilación eh, podrían ocasionar la muerte porque se hacen en condiciones insalubres, sin una supervisión médica, y esto también tiene que ver con el derecho a la salud, ¿no? Porque genera infecciones, hemorragias, trastornos psicológicos y también restringe de una u otra manera el acceso a la información sobre la salud sexual y reproductiva. Por otro lado está el principio también de legalidad y certeza jurídica, y aquí está directamente vulnerado, ya que faltan definiciones adecuadas en los que son también las leyes antitrata.
y eso hace que se generen unos vacíos legales y por consecuencia los tratantes de personas evaden la justicia por cuestiones técnicas. Luego tenemos a la libertad, la autonomía personal y esto es gravemente vulnerado ya que las niñas no dan su consentimiento libre informado debido a que las decisiones son impuestas por la familia en cuestión de mutilación genital femenina. Por el lado nacional encontré el caso, en el caso peruano, perdón, comprobé que existe un reconocimiento cada vez mayor del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Sin embargo, aún existen dificultades para aplicar estos estándares de forma uniforme por parte de las instituciones públicas. ¿Por qué por qué seguimos siendo vulnerados por qué seguimos viendo vulneraciones de derecho en la práctica? Porque reconocer un estándar en el papel no es lo mismo que aplicarlo de manera uniforme. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los autores como Eguiguren, Priley, García Ramírez y Landa Arroyo refieren que la interpretación constitucional debe realizarse conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a través de un control de convencionalidad. Asimismo, la incorporación de enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en la actuación de psicólogos, forenses, peritos y personal del Centro de Emergencia de la Mujer evidencia que la protección de las víctimas trasciende la finalidad probatoria, y exige, perdón, una protección integral orientada a evitar la revictimización. ¿No? En este otro título también tenemos los que interpretan la Constitución, los jueces y el riesgo de abuso. Tenemos el Tribunal Constitucional, ¿no? El caso bien sonado de la vacancia por la incapacidad moral de Martín Vizcarra. Varios magistrados advirtieron algo grave. La causal carecía de delimitación y objetivo claro. Esto pone en jaque el principio de seguridad jurídica y no es un detalle técnico, porque la figura constitucional es ambigua y también puede usarse para fines políticos. Estamos ante una amenaza de la separación de poderes y un principio democrático que protege la Convención Americana. Bueno, luego vamos a ir con las reflexiones finales, con, bueno, la discusión también. Hemos podido observar que existe una tensión permanente entre el respeto de las determinadas tradiciones culturales y la protección universal de los derechos humanos, ¿no? Comprobamos que incorporar tratados internacionales al ordenamiento jurídico constituye un gran avance, pero también resulta insuficiente si las autoridades no lo aplican efectivamente en sus decisiones. Debemos de fortalecer institucionalmente y capacitar permanentemente a todos los operadores jurídicos para que se conviertan en elementos fundamentales y así garantizar una verdadera protección de los derechos humanos. Vamos con las reflexiones. Bueno, para mí la reflexión principal, esta investigación me permite a mí comprender que los derechos humanos pueden vulnerarse no solamente mediante actos de violencia evidentes, sino también mediante las prácticas normalizadas, ¿no? Decisiones administrativas, políticas públicas y que afectan a la dignidad de las personas. Entendemos también que el control de convencionalidad constituye una herramienta esencial para evitar arbitrariedades y asegurar que las decisiones del Estado respeten los estándares internacionales. Bueno, como conclusión, y ya bueno, con esto termino, podemos afirmar que los derechos humanos representan el principal límite frente al ejercicio del poder estatal y constituyen la base de todo Estado constitucional de derecho. Esta investigación me demuestra a mí que aún existe una brecha importante entre el reconocimiento formal de los derechos y su aplicación efectiva, ya que persisten problemas como la discriminación, la violencia institucional y las deficiencias en los sistemas de justicia. Por eso resulta indispensable fortalecer el control de convencionalidad, promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos y capacitar continuamente a quienes administran justicia. Finalmente, me voy con una reflexión, ¿no? La verdadera fortaleza de un Estado no se mide únicamente por sus leyes, sino también por la capacidad de garantizar que cada persona pueda ejercer sus derechos con dignidad, igualdad y libertad. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Bueno, doctora, un fuerte aplauso para su compañera en referencia a su trabajo de investigación titulado, ¿no? Principios constitucionales, donde se puede reflexionar de Argentina, ¿no? Que no tiene un tribunal constitucional, sino abarca una Corte Suprema, y este último sobre la mutilación, ¿no? De genitales a las féminas en África. Doctora, ¿este libro de qué año recuerda, doctora? ¿Perdón? ¿El libro recuerda de qué año es? ¿Cuál de los dos? ¿El de África o el de Asia? África, doctora. El de África, no recuerdo de qué año es. A ver, si me deja buscarlo por aquí por... ¿Lo encontré en PDF? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Le he puesto también en Ya. mi, Referencia de otras. sí, es del año 2022. Ah, Es mira. del año 2022. Ya, bacán, bacán, te lo dices. Un dato muy interesante, ¿ya? Muy interesante. Mira, estando del 2020 al 2026, ¿no? Hay Sí, todavía estas vulneraciones. Muy otra. sí, está en inglés, pero sí, sí se puede traducir. Todo suma, otra. Todo Todo suma, suma. doctor. Muchas Mm, gracias. ya, dale, muy bien. Continuamos, siguiente equipo. Presente, doctor. Yo lo comparto. Doctor Yuliño. A ver, doctor Yuliño, a ver. El compañero Yuliño tiene que compartir, doctor. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, se escuchan. Voy a tomar un apunte de su equipo. A ver, se quedan compartiendo. Dos, a ver. No lo cambien todavía. Gorbeña, Luis. ¿Está Gorbeña? Sí, doctor, aquí estoy. Muy bien, perfecto. Gorbeña, Luis Ángel, no lo cambien. Luis Ángel, Chanco Saldívar. ¿Está Chanco? Sí, doctor. Yo estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Está Yuliño, me gustó todo un personaje, doctor. Olivero Mordujano. Presente, doctor. Está Doctora. Mordujano, Mordujano. Alison. Y Prado, la doctora Lidia. Está la doctora Lidia, tenemos. Doctor, buenas noches, presente. Y está el otro lado, está el intérprete. Ya. Ya, doctores, el escenario es suyo. La escuchamos. Listo, doctor, empiezo entonces. ¿Van a compartir pantalla? Digo, cámara o si no más. Depende de ustedes, ¿ah? Depende de ustedes. A ver, compañeros, van a sus cámaras. Bueno, doctor, ¿me comienzo de una vez ya o usted me indica? Sí, doctor, sí, prosiga, doctor, prosiga. Bueno, voy a empezar, ¿no? Con la exposición del tema la estructura dogmática y orgánica de la Constitución de 1993, con los integrantes, mi persona, Gorbeño Luis Ángel, el compañero Chanco Saldívar Yuliño, Oliver Manduliño, Alison Juliana, Prado Caritas Lidia, del curso de Derecho de Constitucional. Bueno, hoy vamos a exponer sobre la Constitución Política de 1993, centrándonos en dos aspectos fundamentales que, bueno, sería la estructura dogmática y la estructura orgánica. También analizaremos su naturaleza jurídica, las principales teorías constitucionales, el derecho comparado y, bueno, la importancia que tiene dentro del Estado constitucional de derecho. Antes de comenzar, todos debemos, ¿no?, recordar que, bueno, la Constitución representa la norma jurídica suprema del ordenamiento peruano. Esto significa que, pues, todas las leyes, decretos y actos de autoridades deben respetar, ¿no?, lo que ella establece. Ahora, si una norma contradice la Constitución, esta, pues, es declarada inconstitucional mediante, bueno, los mecanismos de control previstos, ¿no?, por nuestro sistema jurídico. Bueno, nuestro trabajo en sí explica que la Constitución de 1993 debe analizarse, no únicamente por su texto, sino también considerando la interpretación
realizada por un tribunal constitucional. Gracias a esta interpretación se ha fortalecido la protección, ¿no?, de derechos fundamentales y se ha consolidado el principio de supremacía constitucional. Ahora, en cuanto a su clasificación, pues la Constitución peruana es escrita porque se encuentra, ¿no?, contenida en un único documento codificado, ya que ésta reúne de manera sistemática las normas fundamentales del Estado. Y rígida porque solo puede ser modificada mediante el procedimiento especial previsto en el artículo 206, lo que nos garantiza, ¿no?, una mayor estabilidad constitucional. Asimismo, desde el punto de vista material, combina un amplio catálogo, ¿no?, de derechos fundamentales, con una organización del Estado que, pues, fortalece el poder ejecutivo. También reconoce órganos constitucionales autónomos y mantiene un modelo de economía social de mercado. Esto nos demuestra que pues, la Constitución no solo reconoce derechos, sino también establece la forma en que debe organizarse el poder público para protegernos. Además, pues la Constitución cumple una función muy esencial, porque sirve de base, ¿no?, para todo el sistema jurídico peruano. Y gracias a ella, pues se establecen los principios que orientan la actuación de las autoridades, y esto nos garantiza que el ejercicio del poder tenga límites, a la vez evitando que cualquier autoridad pues actúe de manera arbitraria y bueno, nos protege, ¿no? Bueno, protege los derechos de los ciudadanos, que en este caso seríamos nosotros. Con esta idea bueno, de que la Constitución es mucho más que un simple texto legal, bueno, doy pase a mi compañera Alison, quien va a continuar con la exposición. Gracias, Luis. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mí me toca explicarles las estructuras que ya mencionó mi compañero Luis. Es la estructura dogmática y la estructura orgánica, ¿sí? La estructura dogmática es la parte donde se encuentran los principios, los valores y los derechos fundamentales de todas las personas. Aquí vamos a reconocer derechos como la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la libertad, el derecho a la vida, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Para hacerlo súper claro, en esta parte nos dice cuáles son los derechos que la Constitución busca proteger y que el Estado nos debe de garantizar. Luego, en la parte de la estructura orgánica, esta se enfoca en cómo está organizado el Estado para hacer cumplir esos derechos. Aquí se va a establecer cómo funciona el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además de otros organismos, ¿no?, como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, y este también regula los mecanismos de control y la forma en la que puede reformarse la Constitución. Para entenderlo esto de forma muy sencilla, la diferencia es pensar que la estructura dogmática nos responde a una pregunta simple: ¿qué derechos tenemos? Mientras la estructura orgánica nos responde a quiénes son los encargados de proteger estos derechos y cómo lo van a hacer. A estas dos estructuras nosotros hemos analizado en nuestro trabajo 3 enfoques teóricos que nos van a ayudar a comprender mucho mejor la Constitución. Primero tenemos la teoría normativa, que considera la Constitución como la norma más importante del país. Esto significa que todas las leyes deben respetarla y ajustarse a lo que éste establece. Como segundo enfoque tenemos la teoría institucional. Esta se centra en la organización del poder, en los mecanismos de control entre las instituciones del Estado, con el objetivo de evitar abusos, y aquí es donde se mantiene el equilibrio entre los distintos poderes.
Como última, pero no menos importante, está la teoría garantista o principalista, que pone en el centro a la persona y a sus derechos fundamentales. Según este enfoque, todas las instituciones del Estado deben actuar respetando la dignidad humana y garantizando la protección de esos derechos. En nuestro trabajo también estamos mencionando que existen algunas críticas a la Constitución del 93, principalmente por el contexto en el que fue aprobada y por algunos aspectos de su modelo económico. Pero también, a pesar de eso, hemos llegado a la conclusión de que muchas de esas limitaciones han sido compensadas gracias a la labor del Tribunal Constitucional, que mediante las interpretaciones que ha hecho ha fortalecido la protección de los derechos fundamentales. Nosotros creemos que estas dos estructuras no funcionan por separado, sino que se van a complementar. No serviría de nada reconocer los derechos si no existieran las instituciones encargadas que los hacen cumplir. Y al mismo tiempo, las instituciones solo cumplen realmente su función cuando actúan respetando los principios y los derechos que reconoce la Constitución. Con eso concluyo mi parte y le doy pase a mi compañera Lidia. Doctor, buenas noches, compañeros todos. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado, por favor, tenga la bondad de pasar el marco comparativo internacional. Bueno, en esta es una disciplina que permite analizar cómo otros países, ¿no?, regulan sus normas fundamentales para identificar las semejanzas, diferencias y lecciones aplicables al modelo peruano. Por ejemplo, en Sudáfrica, comparando con el Perú tiene, nosotros es un estado unitario y descentralizado. Cuenta con un tribunal constitucional que ejerce control concentrado y control difuso, ¿no? Y nuestra constitución es bastante extensa y ha sufrido muchas modificaciones, mientras de Sudáfrica su constitución es amplísima, es proteccionista, progresista de derechos fundamentales, ¿no? No, la Corte Constitucional, ¿no?, cumple un rol histórico protagónico para garantizarlo tras la separación o la separación. En cuanto a España, España es un país donde también, igual comparando, ya no voy a repetir lo que estoy hablando, que el Perú tiene un gobierno presidencialista, ¿no?, unitario, pero mientras en España, ¿no?, España es el máximo representante es el rey, mientras en el Perú tenemos un presidente. En cambio, a las normas, España tiene una constitución española de 1978. Es el gran referente del constitucionalismo democrático moderno. Esto ha influido enormemente en Latinoamérica, especialmente en la organización de la justicia jurisdiccional, ¿no? A comparación, nuestro Perú también, los procesos constitucionales peruanos, aquí tenemos el habeas corpus y el amparo. Y la estructura también es dual en nuestro Perú, como decía, el control concentrado y el difuso. Tienen raíces directamente de las doctrinas y el Tribunal Constitucional español. En cuanto a Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no?, también comparando con nuestro Perú, es un estado federal. Allá cada estado tiene una autonomía política, administrativa y económica, mientras en nuestro Perú
como decimos, en cuanto es un Estado unitario, descentralista, ¿no? Cuenta con tribunales constitucionales, ejerce control concentrado y difuso, ¿no? Mientras en España, ¿no? Su constitución es Estados Unidos, diré, Estados Unidos, su constitución es de 1787, ¿sí? Entonces, hablando con nuestro Perú, ambos reconocen la supremacía de la constitución, ¿no? Defienden los derechos fundamentales de la persona como libertad de expresión, derecho a la vida y entre otros. También establecen la separación de poderes. El Perú, como Estados Unidos, tienen el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ambos garantizan derechos fundamentales, ¿no? Como vuelvo a decir, de las personas. En cuanto a Brasil y Colombia. Brasil, ¿no? También el Perú es presidencialista, mientras en Brasil es un estado federal. Cada estado tiene su autonomía administrativa, política y económica. Por lo tanto, establecen también separación de poderes, como el Perú, cuentan con el poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. También tienen sus mecanismos de control constitucional, como el Perú. En cuanto a Colombia, Colombia también tiene una constitución política de 1991. También cumplen casi una similitud con con nuestro país, ¿no? Ambos reconocen y garantizan los derechos fundamentales de las personas. También tienen su separación de poderes, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. Em, este, Ambos garantizan también la democracia y la protección de los derechos fundamentales. Ahora, con respecto a Finlandia. Finlandia también es un país donde es una república parlamentaria donde el primer ministro dirige el gobierno y el presidente es representa al país. También ellos tienen sus poderes, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Con esto, pase a la siguiente, por favor, diapositiva. Por favor, la siguiente. Ya, gracias. En cuanto a los operadores constitucionales, aquí tenemos jueces, procuradurías, peritos, psicólogos, fiscales, defensa pública y la Policía Nacional. Por lo tanto, aquí los jueces lo que hacen, garantizan la tutela jurisdiccional efectiva. En ellos, los jueces realizan el control difuso y esto les ampara el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. Es una ley que si es que contradice es una ley contradice la Constitución. El juez debe preferir la norma suprema en este caso concreto. Ese es el control difuso. En cuanto a las procuradurías, o hable de los fiscales, dan la legalidad, la persecución del delito y debido proceso. En este caso, protege a la sociedad, ¿no? Garantizando que la justicia penal se aplique respetando siempre el debido proceso
legal. En cuanto a las procuradurías, ellos defienden, ¿no? Es una defensa jurídica de interés estatal y esto consiste en que tienen que defender jurídicamente los intereses patrimoniales normativos del Estado frente a particulares u organizaciones. En cuanto a la defensa pública, eh, es un derecho de defensa y acceso a la justicia. En este caso, asegura el acceso real a la justicia y la igualdad de armas, defendiendo gratuitamente a quienes no cuentan con recursos económicos. Los peritos y psicólogos son especialistas técnicos donde también colaboran, ¿no? Con las pruebas especializadas a que, a que para garantizar para garantizar las pruebas, ¿no? Y dar justicia verdadera. En cuanto a la Policía Nacional, de igual manera cumple un papel bastante importante con la investigación, ¿no? Para dar justicia adecuada. Con esto estaría terminando mi participación para darle paso a mi compañero o que sigue la exposición. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Bueno, para los resultados finales, ¿no? Hablaremos sobre la complementariedad necesaria, bueno, la parte dogmática, ¿no? Que fija el programa normativo, la orgánica prevé, ¿no? Órganos, competencias y procesos. Un momento, por favor. Entre la evolución jurisprudencial, la fuerza normativa se consolida, ¿no? Mediante supremacía constitucional, el control y derechos fundamentales. Y entre la tensión estructural persisten debates sobre derechos sociales, la economía, la concentración de poder y reforma constitucional. El desafío institucional, la eficacia, depende de los jueces independientes, los órganos de control, la cultura constitucional y el mecanismo efectivo. Entre las conclusiones podemos decir que la Constitución de 1993 articula, ¿no? Las estructuras dogmáticas y orgánica en una relación funcional de un complemento, ¿no? Se podría decir, y la jurisprudencia constitucional que refuerza la supremacía del control constitucional y central, ¿no? De los derechos y las tensiones principales que provienen del origen político, el régimen económico y riesgos de uso instrumental del poder y la efectividad constitucional que exige derechos entre los órganos de control, independencia judicial y la cultura institucional. El fortalecimiento del Estado constitucional que requiere interpretar y reformar el poder en función de la dignidad humana. Eso sería todo, doctor. Muy buenas noches. Bueno, doctores, un fuerte aplauso para sus compañeros, de manera virtual que han podido insertar referencia a su tema de fondo, Constitución Política de 1993, con unos apuntes, ¿no? Referencia a principios, derechos, en este caso también tenemos características, en este caso también hace límite de poderes, y también un marco comparativo internacional que también puede mencionar la doctora, y la Constitución de Estados Unidos que trae como dato histórico de 1787. Bueno, doctores, se ha tomado en cuenta su participación y su intervención. Pasamos al siguiente equipo, por favor. Ya, vamos a tomar apuntes, no lo cambien, por favor. Doctora Chambía. ¿Chambía está presente? Buenas noches, doctor. Sí, presente. Muy bien, doctora Chambía. Luego, doctor Conde. ¿Está presente, doctor Conde? Doctor, buenas noches. Presente, estoy compartiendo la diapositiva. Muy bien, doctor Tocahuana. Y Palacios. Rubí. Buenas noches, doctor presente. ¿Qué terroristas son? Rubí. Muy bien. Muy bien, doctores, ¿pueden continuar, por favor?
Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 2, integrado por Teófilo Conde Caguana, Rubí Antonella Palacios y mi persona Jessica Chambilla Pataca. La investigación que se realizó es sobre el derecho constitucional, tipología, normas y fuentes. En esta presentación abordaremos 8 puntos, ¿no? Primero veremos los fundamentos del derecho constitucional, después la tipología de las constituciones, las normas constitucionales, las fuentes del derecho. También explicaremos, ¿no?, dos perspectivas teóricas muy importantes que son de Hans Kelsen y de Robert Alexy. Finalmente realizaremos un análisis comparativo, ¿no?, entre distintos países y revisaremos la evolución del constitucionalismo peruano y terminaremos con las conclusiones. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia la Constitución como norma suprema del Estado. Su finalidad es organizar el poder político, establecer las funciones de los órganos del Estado y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Según Hans Kelsen, el derecho constitucional forma parte de un sistema de normas jerarquizadas, ¿no?, donde la Constitución ocupa el nivel más alto. Por eso comprender esta rama del derecho es fundamental para analizar cómo funciona un Estado democrático y cómo se protege a los ciudadanos frente al poder público. Ahora pasemos a la tipología de las constituciones, ¿no?, propuesta por James Bryce en 1901. Él distingue entre constituciones rígidas y flexibles. Las constituciones rígidas requieren un procedimiento especial, ¿no?, para ser modificadas, lo que brinda mayor estabilidad y protección a los derechos fundamentales. Algunos ejemplos de constituciones rígidas son de Alemania, España, Perú y Estados Unidos. En cambio, las constituciones flexibles pueden reformarse mediante un procedimiento similar al de una ley ordinaria, ¿no?, por lo que son más fáciles de adoptar a los cambios sociales. Entre los ejemplos más representativos se encuentran Reino Unido y Nueva Zelanda. También existe clasificación según su eficacia normativa. Las constituciones normativas son aquellas que se aplican, ¿no?, de manera efectiva y orientan la actuación del Estado. En ellas respetan los derechos y la Constitución, que es la norma suprema, ¿no? Ejemplos tenemos como Alemania, Sudáfrica y España. Las constituciones nominales existen formalmente, pero su aplicación es limitada, ya que el poder político no cumple plenamente con lo que establece, ¿no?, la Constitución. En ejemplo sería regímenes autoritarios con una constitución formal. Finalmente, las constituciones semánticas, ¿no?, solo sirven para justificar el poder político y no garantizan realmente los derechos de las personas. Ejemplos son constituciones de regímenes totalitarios, ¿no? Esta clasificación permite evaluar si una constitución funciona realmente en la práctica y no solo en el papel, ¿no? Continuará mi compañero. Buenas noches. La estructura normativa. Las normas constitucionales son las disposiciones contenidas en la Constitución. Pueden analizarse desde un sentido formal, porque están incorporadas, ¿no?, al texto constitucional, y desde un sentido material, porque regulan aspectos fundamentales del Estado. Estas normas se clasifican en reglas, principios y valores, ¿no? Las reglas establecen las obligaciones concretas, mientras que los principios orientan la interpretación de las normas. Y los valores representan ideales, ¿no?, como la justicia, la igualdad y la libertad. Todo ello se fundamenta en el principio de la supremacía constitucional, que establece que ninguna norma puede contradecir a la Constitución. Las fuentes del derecho constitucional. Tenemos la Constitución, leyes orgánicas, tratados internacionales, la jurisprudencia y demás. La principal fuente es nuestra Constitución, la Constitución Política actual de 1993, ¿no?
Después encontramos los tratados internacionales sobre derechos humanos, las leyes orgánicas, la jurisprudencia y la costumbre como tal. Todas estas fuentes forman parte del ordenamiento jurídico y deben respetar la jerarquía normativa. Además, existe el llamado bloque de constitucionalidad, que permite, ¿no?, integrar determinadas normas internacionales al sistema constitucional para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. Respecto a las teorías fundamentales, tenemos a la de Hans Kelsen y la de Robert Alexy. En esta parte analizaremos estos dos autores, ¿no?, que son importantes para nosotros. Tenemos que el postulado central de Kelsen desarrolla, ¿no?, la teoría pura del derecho y propuso la conocida pirámide jurídica. Según él, todas las normas obtienen su validez de una norma superior hasta llegar a la Constitución. Por otro lado, Robert Alexy sostiene que el derecho constitucional no solo está formado por reglas, sino también por principios que deben ponderarse cuando entran en conflicto, ¿no? Por ello, mientras Kelsen representa una visión positivista del derecho, Alexy incorpora los valores, ¿no?, y los derechos fundamentales como elementos esenciales para interpretar la Constitución. Continúa, compañero. Buenas noches. Ahora seguimos con lo que es el panorama constitucional global, ¿no? Como se puede mostrar en la diapositiva, observamos que cómo ha evolucionado el constitucionalismo, ¿no?, en diferentes países del mundo. En América destacan los países como Estados Unidos, Brasil y Perú. En Europa destacamos lo que era Alemania y España. Y en Asia, Japón y Corea del Sur. Y en África, Sudáfrica y Kenia. Acá también vamos a ver lo que son dos modelos. Lo que es, perdón, el primero que es lo que es el control difuso, donde cualquier juez puede dejar de aplicar una norma si considera que contradice la Constitución. Y el segundo, que es el control concentrado, donde esa función corresponde principalmente a un tribunal constitucional o una corte constitucional, ¿no? Finalmente se menciona lo que es la tendencia global, ¿no? Una tendencia mundial hacia el neoconstitucionalismo que busca dar mayor importancia a los derechos fundamentales y a los principios constitucionales al momento de interpretar lo que son las leyes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, bueno, en esta diapositiva vamos a ver lo que es la evolución del constitucionalismo peruano. Aquí, aquí se representa lo que es la evolución de la Constitución en Perú, ¿no? En 1823 se aprobó la primera Constitución del país. Posteriormente, en 1860 se dio un periodo de mayor estabilidad jurídica. En la Constitución de 1979 fortaleció el reconocimiento de los derechos fundamentales y finalmente en 1993, que es la vigente, consolidó un Estado organizar esos derechos, ¿no? Además vamos a ver lo que ha evolucionado la estructura del Estado en reconocimiento de los derechos fundamentales, el control constitucional y la influencia del neoconstitucionalismo. Acá destacamos un aspecto importante, es el papel del Tribunal Constitucional que se encarga de proteger la supremacía de la Constitución y garantizar que las leyes respeten los derechos de las personas. Siguiente, por favor. No. Ahora, las conclusiones. Como conclusión podemos decir que existen diferentes tipos de constituciones y cada uno responde a lo que son a las necesidades de cada país. También hemos visto que las normas constitucionales y las fuentes del derecho trabajan de manera complementaria para mantener un orden jurídico. Otro punto importante es que el derecho constitucional evoluciona constantemente para adaptarse a los cambios de la sociedad.
En el caso del Perú, el constitucionalismo ha ido fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Ahora, finalmente, el gran desafío no es solo tener buenas normas, sino lograr que realmente la práctica. No, la siguiente, por favor. Vamos a lo que es el análisis jurídico, ¿no? Para finalizar, este, esta diapositiva nos va a invitar a lo que es reflexionar sobre la importancia de la Constitución. La Constitución no es solamente una norma suprema del país, sino que también representa el pacto político que organiza el Estado y protege los derechos de todos los ciudadanos. Además, la afectividad de la Constitución depende de que nuestras instituciones actúen con independencia, respeten el Estado de Derecho y hagan cumplir los derechos fundamentales. En conclusión, Constitución es realmente efectiva cuando sus principios se aplican en la vida diaria y benefician a toda la sociedad. Gracias. Bueno, entonces un fuerte aplauso para el equipo en referencia a su tema, tipología, normas y fuentes, clasificación justamente que ha podido diferenciar bajo su eficiencia normativa, las normas constitucionales en sentido material y formal, y este último justamente se desafía en aplicación como un pacto político. Muy bien, doctores, muy bien, tomen en cuenta su disertación el día de hoy. Continuamos, doctores. Siguiente equipo 4, doctor Hans. Buenas noches, docente. Voy a compartir pantalla. Bueno, wow. Voy a dar un poquito de zoom, doctor. Se ve muy... Ya, a ver, no lo cambie todavía. ¿Logra verlo, docente? Sí, sí se ve, doctor, sí se ve. Ah, ok. No cambie, te estoy tomando apunte, no cambie todavía. A ver, Hansi está, Quintana, Presente, Uriarte, doctor. Presente, doctor. muy bien, sí está Isa. Y Torres Jorge está, Torre, Fabricio, ¿se encuentra presente, sí o no? Bueno, no contesta, no está entonces, ¿no? Ya, doctores, pueden continuar. Ok, docente, muchas gracias. Bueno, buenas noches, docente y compañeros. Hoy vamos a exponer nuestro trabajo titulado La Constitución de 1993 como norma jurídica vinculante. Los alcances sobre la jurisdicción y el control constitucional en el territorio nacional. Bueno, este trabajo busca demostrar que la Constitución no es solo un texto político o simbólico, sino una norma jurídica obligatoria que limita el poder del Estado y protege los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, analizaremos cómo funciona la jurisdicción constitucional y el control constitucional tanto en el Perú como en otros países. Pero primero, vamos a ver qué es la fuerza vinculante, ¿no? Que tiene la Constitución. Bueno, la Constitución de 1993 tiene una fuerza vinculante directa. Esto quiere decir que todas las autoridades del país, jueces, fiscales, policías, congresistas y funcionarios, están obligados a respetarla y a aplicarla. Aquí aparece una tensión importante, ya que por un lado la Constitución establece límites al poder político, pero por otro lado el Estado muchas veces busca actuar rápidamente frente
a problemas como la delincuencia o la violencia. Entonces surge la pregunta, ¿hasta qué punto el Estado puede actuar sin vulnerar los derechos fundamentales? Y es por ello que precisamente el objeto principal de nuestra investigación es analizar cómo la jurisdicción y el control constitucional garantizan la supremacía constitucional y el respeto al debido proceso. Continuamos con la epistemología jurídica. Aquí explicaremos los dos conceptos principales, que es la jurisdicción constitucional y el control constitucional. Bueno, empecemos con la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es la facultad que tienen ciertos órganos, especialmente el Tribunal Constitucional y los jueces para interpretar y aplicar la Constitución. Su función principal es proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados por leyes o actos del poder público. Segundo, el control constitucional es el mecanismo que permite verificar si una ley o actuación estatal contradice a la Constitución, y este funciona como un límite del poder político. Como un dato acerca de el control difuso, ¿no? Que se va a mencionar a continuación, es sobre que este nació gracias al caso Marbury versus Madison. Pues este caso se llevó en el año 1803 en Estados Unidos y este definió un principio fundamental para el sistema constitucional estadounidense y allá es conocido como Judicial Review, o mejor dicho, como la facultad que tienen los tribunales para declarar inconstitucional una ley que contradice a la propia Constitución. Para poner un poco de contexto acerca de este caso, nos remontaremos a los años 1800, donde el cual el presidente saliente John Adams nombró a varios jueces en los últimos días de su mandato. Eh, Uno de ellos era William Marbury, cuya comisión no fue entregada antes de que asumiera el nuevo presidente, Thomas Jefferson. Y por eso el nuevo secretario de Estado, James Madison, se negó a entregar el nombramiento, lo que llevó a Marbury a demandar. Y la decisión de la Corte fue que fue resuelto por el presidente de la Corte Suprema, John Marshall. La Corte concluyó que Marbury tenía derecho a su nombramiento, pero también sostuvo que la disposición de la Judiciary Act de 1789, que permitía acudir directamente a la Corte Suprema, ampliaba su jurisdicción original más allá de lo que autorizaba la Constitución. Por ello es que parte de la ley fue declarada inconstitucional. Y esto ha dejado un claro legado, pues, ¿no? A cómo actualmente utilizamos el control difuso, tanto en el ámbito internacional como nacional. También haré mención a una analogía para amenizar la exposición que no se vuelva un poco aburrida o plana. Mi compañero y yo hemos hecho una analogía acerca de un personaje caricaturesco, se podría decir, de Marvel. Por ejemplo, quiero que por un momento imagine a Thor sin su martillo, que es el Mjolnir. Entonces, él seguirá siendo el protector de Asgard, ¿no? Pero tendría muchas más dificultades para defenderlo. Entonces, en el derecho constitucional pasa algo parecido, ya que la jurisdicción constitucional sería como Thor, peor porque tiene la misión de proteger a la Constitución y el control constitucional sería Mjolnir, ¿no? La herramienta, ya que ésta le permitirá cumplir con su función como tal. Entonces, aquí vemos una clara analogía de cómo el derecho suele ser utilizado. Así que paso ahora a mi a compañero Isaac, que continuará con la diapositiva número 4. Buenas noches con todos, doctor, compañeros. En la diapositiva tenemos los marcos teóricos de Ferrajoli y Kelsen. La teoría de Ferrajoli sostiene que los derechos fundamentales son límites que el Estado que no puede vulnerar, incluso si existe una mayoría política. ¿Esto qué quiere decir?
Una ley no es válida solamente porque fue aprobada por el Congreso, sino porque respeta los derechos fundamentales que todos tenemos. Por eso el control constitucional es indispensable para evitar estos, bueno, abusos. En la teoría de positivista de Hans Kelsen tenemos que propone la famosa pirámide judicial. En ella la Constitución ocupa el nivel más alto y todas las demás normas deben adecuarse a ella. Nada puede estar encima de ella. Además, Hans Kelsen propone la creación del Tribunal Constitucional como un órgano especificado para encargar o expulsar leyes inconstitucionales. Este se le llama como un legislador negativo. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ya. Posturas críticas y equilibrio de poderes. Aquí abordamos las críticas del control constitucional. En posturas críticas, algunos autores consideran que el Tribunal Constitucional puede adquirir demasiado poder y tener interferencia en decisiones políticas. A esto se le conoce como el gobierno de los jueces o dictadura judicial. Pero, sin embargo, también existe la teoría del equilibrio de poderes. En esta teoría sostiene que el control constitucional es necesario porque evita un abuso ejecutivo o del poder legislativo. En otras palabras, el Tribunal Constitucional actúa como un árbitro, como de fútbol, ahorita justo con el Mundial, que garantiza que ningún poder del Estado sobrepase los límites establecidos por la Constitución. Siguiente diapositiva. Tenemos a la jurisprudencia comparada de África, Asia, Uganda y Indonesia. Uganda tiene un sistema mixto. El Tribunal Constitucional puede declarar invalidar las leyes, pero también los jueces ordinarios pueden inaplicar normas inconstitucionales en casos concretos. Esto es una demostración del control concentrado y el control difuso, que también se está presentando en el Perú últimamente. En Indonesia tenemos que la Corte Suprema tiene un rol muy fuerte después del periodo de autoritarismo que hubo. Su función principal es proteger las reformas democráticas y garantizar la supremacía constitucional. Estos casos muestran cómo diferentes países utilizan mecanismos constitucionales para limitar el poder estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el continente europeo y Oriente Medio, en España e Israel. En España existe una tensión entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. El conflicto aparece cuando el Tribunal Constitucional revisa sentencias penales para proteger los derechos fundamentales. Esto genera un debate entre los límites de jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. En Israel no tiene una constitución escrita única. Sin embargo, un caso como el del United Military Bank, la Corte Suprema reconoció que las leyes fundamentales tienen jerarquía superior. Eso permitió el nacimiento del control constitucional moderno en Israel. Eso es conocido como la Revolución Constitucional Israelí. Siguiente diapositiva. Continentes de América del Norte y países árabes. Estados Unidos y Arabia Saudita. En Estados Unidos es la cuna del control difuso, gracias al caso de Marbury versus Madison, como justo lo estaba mencionando el compañero Hans, en 1803. Aquí se reconoció que los jueces pueden dejar de aplicar leyes contrarias a la Constitución. También analizaremos el habeas corpus en contextos de guerra, de terrorismo, especialmente en los casos como el de Hattie B. Roosevelt, si no me equivoco. Sí. En Arabia Saudita, el sistema es distinto porque se basa en el Shari, el derecho islámico, el Corán, son muy religiosos. No existe un tribunal constitucional independiente como los modelos occidentales. El control jurídico está subordinado principalmente por criterios religiosos. Eso es muy verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Jurisdicción comparada, Sudáfrica y Suecia. BIRS y países nórdicos. Eh, la Corte Constitucional Sudafricana es reconocida mundialmente por proteger derechos sociales y económicos después del apartheid.
El tribunal interviene especialmente en casos de vivienda, salud y medio ambiente. En Suecia tienen un modelo diferente. Allí predomina la soberanía parlamentaria y el control constitucional. Es más preventivo que judicial. Además, destaca la figuración del ombudsman, que supervisa la actuación estatal y protege a los ciudadanos frente a los abusos administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ya. Caso de América y Colombia. En América, el control constitucional se fortaleció después de las dictaduras militares, ya que muchos países crearon tribunales constitucionales para proteger los derechos fundamentales y evitar abusos de poder político. Tenemos en parte de Colombia, la Corte Constitucional Colombiana es uno de los ejemplos más importantes. ¿Por qué? Porque destaca especialmente la acción de tutela, que permite proteger los derechos fundamentales de manera rápida. También resalta la doctrina del estado de cosas inconstitucionales, mediante la cual la Corte puede intervenir cuando existen violaciones masivas y estructuras de derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a hacer hasta la diapositiva número 16 y después mi compañero Hans va a seguir, porque como nuestro compañero no se ha presentado, nos mueve un poquito las diapositivas. Tenemos el marco nacional, el rol de los jueces en el Perú. En el Perú, los jueces tienen una función esencial como guardianes de la Constitución. En el artículo 138 les permite ejercer el control difuso. Eso significa que pueden dejar de aplicar una ley si se considera que considere si se contradice la Constitución. Sin embargo, esta facultad se debe usar con mucho cuidado. Por eso la Corte Suprema exige que sean eh, incompatibles, sean contra la manifestación, evidencia y correcta motivación. La finalidad es evitar arbitrariedades judiciales. Siguiente diapositiva. El rol constitucional de fiscales. El Ministerio Público también está subordinado a la Constitución. Los fiscales no solamente deben perseguir delitos, sino que deben respetar derechos fundamentales y el debido proceso. Además, el control constitucional protege su autonomía frente a las presiones políticas. Esto es fundamental para garantizar investigaciones imparciales. Siguiente diapositiva. El rol constitucional de los procuradores. Las procuradurías defienden jurídicamente al Estado. Sin embargo, esta defensa no debe realizarse vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso deben actuar respetando, uno, el debido proceso, dos, la igualdad de procesos, tres, las garantías constitucionales. Siguiente diapositiva. La defensa pública. Eh, Representa el material del derecho a la defensa reconocido en la Constitución. Su labor es muy importante porque asegura que incluso quienes no tienen recursos económicos puedan acceder a un juicio justo. Siguiente diapositiva. El Centros de Emergencias de la Mujer, el CEN. Aquí analizamos un papel constitucional de los abogados y psicólogos del CEN. Su función principal es proteger a víctimas de violencia familiar y de género. Sin embargo, existe un conflicto constitucional. La urgencia de proteger a la víctima puede entrar en una tensión de derechos imputados como la presunción de inocencia y el debido proceso. Por eso es que hay esta necesidad de encontrar un equilibrio entre protección y garantías constitucionales. Siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos un caso, la sentencia del expediente número 04555-2022 del proceso de amparo del Tribunal Constitucional. El problema, la emisión auténtica de medidas de protección judiciales basadas únicamente en los informes psicológicos del CEN, sin previa contradicción ni corroboración a parciales oficiales. Ya,
¿Eso qué quiere decir en cristiano? Porque parece un trabalenguas. Las medidas de urgencias son válidas para proteger rápidamente a la víctima, pero esos informes no pueden reemplazar a las pericias oficiales de institutos de medicina legal en el proceso en el proceso penal. Ya, tenemos el análisis del TC. ¿Qué se intentó hallar? La protección hacia la víctima y la presunción de inocencia. No, pensión. Sí, ya. El tribunal. Ah, no, sí. Ya, Hans, te toca. Bueno, continuamos, pero, doctor, con los abogados litigantes. Bueno, los abogados litigantes son actores esenciales en la justicia constitucional. Es decir, son quienes activan mecanismos como el amparo, el habeas corpus y el control difuso. Pero por eso tienen la responsabilidad ética y profesional de utilizar esas herramientas con fundamentos técnicos y sin abusos procesales. Continuamos con las pérdidas psicológicas. Las pérdidas psicológicas tienen gran relevancia constitucional. Los psicólogos forenses oficiales elaboran informes técnicos para ayudar al juez. Por otro lado, los peritos de parte garantizan el derecho de contradicción y la igualdad procesal. Esto fortalece el debido proceso y evita decisiones arbitrarias. La policía representa el primer contacto del ciudadano con el poder coercitivo del Estado. Por eso, sus actuaciones deben respetar la razonabilidad, el debido proceso y los derechos fundamentales. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido que las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales son inválidas. Esto se conoce como la regla de exclusión. Bueno, seguimos con los resultados y la discusión. Nuestra investigación detectó una brecha importante entre la teoría constitucional y la práctica diaria de muchos operadores jurídicos. Muchas veces, la presión por combatir la delincuencia o la violencia lleva a flexibilizar garantías constitucionales. Por eso, el Tribunal Constitucional cumple un papel fundamental estableciendo límites al poder estatal. La eficacia del Estado nunca debe construirse sacrificando derechos fundamentales. Tenemos como reflexiones finales que la Constitución debe ser entendida como una herramienta viva. No solo debe ser respetada por jueces constitucionales, sino también por policías, fiscales, psicólogos y todos los operadores jurídicos. La verdadera fortaleza democrática no depende únicamente de las leyes escritas, sino del respeto real a los límites constitucionales. Conclusiones. La Constitución de 1993 tiene plena fuerza vinculante y el control difuso y concentrado funcionan de manera complementaria. La jurisprudencia comparada demuestra que todos los sistemas democráticos necesitan límites constitucionales frente al poder político. Casos como el expediente 04555-2022, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, muestran la importancia de equilibrar la protección de las víctimas, el debido proceso y la presunción de inocencia. Finalmente, podemos afirmar que el debido proceso constituye el último escudo frente al autoritarismo. Muchas gracias. Bueno, entonces un fuerte aplauso para el equipo, un fuerte aplauso y los aplausos virtuales que han podido desarrollar el tema de Constitución del 2023 como norma jurídica vinculante, realizan analogía de conceptos de constitución, tipologías, también en referencia al control de los fiscales, poder judicial, defensa jurídica del Estado, abogados, también toca el tema del CEN. Interesante, pues. Muy bien. Doctor, el doctor Torres Jorge Fabricio también ha trabajado en la parte de su informe, de su artículo. Pues, Sí, docente, nos comunicamos con él hace días y dijo que iba a entrar, pero no entró el día de hoy a la exposición. Pero ya, sí, se hizo el trabajo. ya, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Muy bien. Siguiente equipo. ¿Hay un equipo más? ¿De los voluntarios? ¿Delegado? Sí, el grupo número 5, que es como voluntarios, que quedó. Ya, a ver, doctora Rocío, voluntaria, equipo 5. Hernández, Rocío Hernández.
Sí, doctor, un momento, por favor. Ya, avanzamos. ¿En qué posición? Doctor, estaba revisando y nosotros somos el grupo 5, si no me equivoco. Sí, sí, compañera, disculpe. Sí, sí, doctor, nosotros vamos a exponer en este momento. El grupo 6. ¿Quién? ¿Quién? ¿Claudio? ¿Alondra Nicole? ¿Los otros tres nombres? Sí, doctor, mi grupo va a Ah, no, exponer. perfecto. Ya, bueno, el grupo 5. Compartan pantalla, por favor, para avanzarlo. A ver, Córdoba, ahí faltó un nombre, ¿no, doctora? Faltó un nombre, ¿eh? Medina. Sí, la luz. Uy, regresen, doctoras. Ya. Doctor, no, en realidad nosotros somos 4. Nuestro grupo es de 4. Sí, y bueno, vamos a comenzar. Si no, que se me... Dígame. Espere, por favor. Ya tengo a Córdoba, Rengifo, Claudia, Alondra, Nicole. Sí, Ya está presente. Medina, Subsen, Clarus. Presente, docente, buenas noches. Muy bien. Quispe, Macías, Doris. Doris. Presente. Sí. Muy bien. Y Gamarra, Guamancuni, Brandon. Presente, doctor, presente. Muy bien. 4. Ya ahora sí, 3. Pueden empezar. Escuchamos. ok. Está mi audio prendido. Sí, está mi audio prendido, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. doctora, te escucho. Sí, ya. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo 6, como bien ya lo mencionó el doctor. Somos mi persona, Claudia Córdoba Rengifo, mis compañeros, Clara Luz Medina Succe, Doris Ofelia Quispe Macías, Brandon Jesús Gamarra. Y bueno, antes de iniciar nuestra exposición, quisiera compartir una breve reflexión, ¿no? Con ustedes en sentido a nuestro trabajo para que lo puedan entender un poquito. Eh, y es decir, una constitución no solamente organiza el poder del Estado, ¿no? Sino que también representa el compromiso permanente de una sociedad con la libertad, la justicia y la protección de la dignidad humana, ¿no? En base a esa idea, vamos a desarrollar el tema que hemos elegido, bueno, que nos brindó el doctor, ¿no? Que es la evolución del constitucionalismo y el neoconstitucionalismo. Analizando cómo el constitucionalismo ha evolucionado desde un modelo orientado principalmente a limitar el poder del Estado, ¿no? Hasta convertirse en un sistema que coloca a la persona y a sus derechos fundamentales como el eje central del ordenamiento jurídico. A continuación, le cedo el pase a mi compañera Doris para que pueda iniciar con el desarrollo del tema. Ya. Buenas noches a todos. Nosotros, como dijo mi compañera, ¿no? Estamos hablando sobre la evolución del constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, ¿no? Primero, ¿no? ¿Qué es el constitucionalismo, ¿no? Es una corriente jurídica y política que establece que el poder del Estado debe estar limitado por una constitución, ¿no? Donde dice que su finalidad es evitar abusos de poder y garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y luego el neoconstitucionalismo es una evolución, ¿no? Del constitucionalismo, ¿no? Tradicional que da mayor importancia a los derechos fundamentales y a los principios constitucionales, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos, ¿no? Los objetivos
del constitucionalismo es limitar el poder político, garantizar los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Establecer la organización del Estado, asegurar la separación de poderes, ¿no? Para evitar la concentración, ¿no? de poder, ¿no? También, ¿no? El objetivo es garantizar el Estado, ¿no? De derecho, ¿no? También promover la seguridad jurídica y también proteger, ¿no? Lo que es la soberanía, ¿no? Siguiente, siguiente diapositiva. Aquí hablamos sobre las características del neoconstitucionalismo, ¿no? Primero, ¿no? Como norma suprema, ¿no? Donde dice que la Constitución no es solo un documento político, ¿no? Sino es una norma jurídica superior, ¿no? Que tiene fuerza obligatoria, ¿no? Donde todas las leyes, decisiones y actos del Estado deben respetar sus principios y disposiciones, ¿no? En cuanto a los derechos fundamentales, ¿no? Aquí ocupan un lugar central, ¿no? Dentro del orden jurídico, ¿no? Porque la Constitución reconoce, ¿no? Protege derechos como la dignidad humana, la igualdad y la libertad, ¿no? Los cuales se deben orientar, ¿no? Deben orientar las decisiones del Estado y la actuación de los jueces, ¿no? En cuanto a la ponderación, ¿no? Este es un método utilizado para resolver conflictos entre derechos o principios constitucionales, ¿no? Consiste en analizar cuál derecho debe tener mayor protección en un caso, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Buscando una solución, esta tiene que ser equilibrada y razonable, ¿no? Y luego, ¿no? En cuanto al rol del juez constitucional, ¿no? El juez constitucional adquiere un papel muy importante, ya que él interpreta la Constitución, protege los derechos fundamentales y controla las leyes y los actos del Estado, ¿no? Y estos actos del Estado deben ser compatibles con los principios constitucionales, ¿no? Entonces, el neoconstitucionalismo transforma la Constitución en una herramienta activa para limitar el poder y garantizar la protección efectiva de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Doy paso a la siguiente diapositiva y a mi siguiente compañero. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Quien le habla es el alumno Brandon Jesús Gamarra Bonacuni, en compañía de mis compañeras. Bueno, me ha tocado eh, una parte muy importante de nuestro tema, que es sobre la evolución del constitucionalismo, en donde tenemos a diferentes países y regiones, eh, siendo el primero de ellos y el primero a tratar Estados Unidos, que emprende del año 1787. Este fue un país, uno de los primeros en aprobar una constitución escrita moderna. Además de ello, introdujo la separación de poderes y sirvió de modelo para muchas constituciones posteriores. Continuando con el tema, pasamos con Francia, en el año 1791, en donde tras la Revolución Francesa se difundió principios como la libertad, igualdad y soberanía popular, que influyeron en todo el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, aquí nos vemos que no es un país, sino un hecho histórico. Después de la guerra se fortaleció la protección de los derechos humanos, se crearon tribunales constitucionales y nació el neoconstitucionalismo. Luego vamos a ver en América Latina, ¿no? Aquí nos indica que hubieron diferentes países que realizaron diferentes reformas con sus constituciones para incorporar más derechos fundamentales y fortalecer la democracia y de esta manera poder crear tribunales constitucionales, como por ejemplo en Colombia en el año 1991, en nuestro país Perú en el año 93 y en Brasil en el año 88, ¿no? Continuando con la línea del tiempo, pasamos con Asia, que tras varios países que adoptaron nuevas constituciones después de su independencia y conflictos que hubieron, incorporaron principios democráticos y también derechos fundamentales.
Un ejemplo muy importante aquí es Japón con su constitución del año 1947. Llegando al último país, bueno, o región, África, tras los procesos de independencia, muchos estados aprobaron nuevas constituciones para organizar gobiernos democráticos y proteger los derechos humanos. Aquí un ejemplo destacado es Sudáfrica con su constitución del año 1996. Bueno, para concluir con mi participación en este tema, eh, comentarán por qué motivo aparecen estos países y regiones, ¿no? En nuestra línea del tiempo. Eh, Aparecen porque cada uno representa una etapa importante en la evolución del constitucionalismo. Estados Unidos y Francia marcaron su origen después de la Segunda Guerra Mundial, en donde surgió el neoconstitucionalismo, y América Latina, Asia y África muestran cómo estos principios se extendieron y fueron incorporados en las constituciones de diferentes regiones del mundo. Bueno, esa fue mi participación, doctor. Voy a hacer el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor, compañeros. Hoy les voy a explicar cómo se desarrolla el constitucionalismo en el Perú y en otras regiones del mundo, ¿no? En primer lugar, el Perú cuenta con una constitución que reconoce una amplia protección de los derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, a la libertad y a la justicia. Sin embargo, en la práctica todavía existen dificultades para que en estos derechos se cumplan de manera efectiva, ¿no? En Europa, la constitucionalismo está mucho más consolidado gracias a las instituciones fuertes y a una mayor protección de los derechos humanos. En América Latina, varios países han realizado reformas constitucionales para fortalecer la democracia, aunque aún enfrentan retos similares a los del Perú. En Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, el constitucionalismo se caracteriza por una larga tradición de respeto a la Constitución y por la separación de poderes. Por otro lado, Asia presenta un modelo mixto, ya que cada país tiene diferentes formas de aplicar su constitucionalismo. Finalmente, en África se han producido importantes avances constitucionales en los últimos años, aunque todavía existen desafíos en algunos países. A la derecha observamos el caso de Magali Medina, que resultó por el tribunal, que se resuelto por el Tribunal Constitucional. En este caso existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, ¿no? La libertad a la información y el derecho a la intimidad. Para resolver este conflicto, el tribunal les aplicó el principio de ponderación, que consiste en analizar ambos derechos, ¿no? Determinar cuál debe prevalecer según las circunstancias del caso, buscando siempre proteger el interés público sin vulnerar innecesariamente los derechos de las personas. Siguiente, compañera diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre los principios, aportes y riesgos del constitucionalismo. Entre sus aportes, el más importante es la protección de los derechos fundamentales, ya que garantiza que todas las personas sean tratadas con igualdad y respeto. Otro aporte a la superancia constitucional, lo que significa que el constitucionalismo es la norma más importante del país y que todas las demás leyes deben respetarla, ¿no? También encontramos el control constitucionalismo, mediante el cual los jueces o el Tribunal Constitucional, perejita, pueden declarar invalidez las leyes de contradicen, ¿no? Las Constitución. Además, está el principio de ponderación, ¿no? Que permite resolver conflictos entre derechos fundamentales de manera justa y equilibrio. Sin embargo, el constitucionalismo también presenta algunos riesgos. Uno de ellos es el activismo judicial, cuando algunos consideran que los jueces intervienen demasiado en decisiones que corresponden a otros poderes del Estado. También otro riesgo es la subjetividad, porque
porque diferentes jueces pueden interpretar la Constitución de distintas maneras, ¿no? Finalmente, pueden haber conflictos con la separación de poderes, cuando las decisiones judiciales afectan las funciones del poder ejecutivo o poder legislativo. Le paso a mi compañero. Y bueno, para finalizar nuestra exposición, ¿no? Podemos concluir que la evolución del constitucionalismo demuestra que el derecho constitucional ha evolucionado para responder a las nuevas necesidades, ¿no? De la sociedad, fortaleciendo el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Y en sus inicios, el constitucionalismo tuvo como principal finalidad limitar el poder del Estado y evitar los abusos de autoridad, ¿no? Con el tiempo, este surgió el neoconstitucionalismo, corriente que reconoce la supremacía de la Constitución y coloca a la persona y a sus derechos, ¿no? Fundamentales en el centro del ordenamiento jurídico. Asimismo, también el análisis comparado, ¿no? Entre Perú y las otras regiones nos permitió observar que aunque nuestro país ha logrado importantes avances, ¿no? Con el fortalecimiento del Tribunal Constitucional, aún existe desafíos para garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales y consolidar plenamente el Estado constitucional del derecho. Nosotros, mi compañera mencionó el tema de Magali, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué hemos elegido ese caso, ¿no? Siendo un caso peruano, ¿no? Y es que porque este nos ha permitido comprender, ¿no? De manera práctica cómo es que se aplica el neoconstitucionalismo. En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió, ¿no? Un conflicto entre la libertad de información y el derecho a la intimidad aplicando directamente la Constitución y el principio de ponderación. Esto demuestra, ¿no? Que la Constitución no solamente organiza el Estado, sino que también sirve para proteger los derechos fundamentales cuando estos entran en un conflicto. Y finalmente nosotros hemos considerado que el verdadero valor de una constitución, ¿no? No depende únicamente de su contenido, sino de su cumplimiento efectivo. Solo cuando sus principios se aplican en realidad se garantiza una sociedad más justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana, ¿no? Y eso sería todo, sin alargar más el tema, sería todo del grupo 6. Muchas gracias por Bueno, escuchar. pues un fuerte aplauso para el equipo de referencia de disertación el día de hoy. Correcto, que ha podido conllevar justamente el tema de fondo de evolución del constitucionalismo y el neoconstitucionalismo, ¿no? Aplicando derecho comparado, un caso muy mediático, emblemático a nivel nacional, caso Magali Medina, cabecera de doctora, y también este famoso principio de ponderación de este. Bueno, autores, te da a ver, por aquí, la doctora, por aquí también está la doctora, sus XP también, los cuatro participaron. Muy bien, doctores. Entonces, doctores, ¿tendrán alguna pregunta o duda adicional para proceder a la presente clase? Doctora Gaby. Buenas noches, doctor. No, mi pregunta era si ya íbamos a dejar las clases o vamos a continuar con la exposición, porque mi grupo continúa. Sí, doctora, continuamos la siguiente clase que es el miércoles, por favor. Ok, ok, doctor. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora Alexandra, levanta la mano. Sí, doctor, una pregunta al respecto que si se sube el trabajo en Word o PDF. Ambos, doctora, ambos. Ambos y las diapositivas también, ¿verdad? Sí, ambos. Ok, gracias. Gracias. Doctora Lotti. Doctor, una consulta. Tengo uno de mis miembros de mi grupo, bien mal, nos dice que está, con ampollas, pero no puede hablar. En este caso, ¿qué me recomendaría, doctor? Que se presente, bueno, doctora, que sí es virtual. Si fuera a presentar, fuera distinto, que se presente. No, por lo que no puede hablar. Justificación que viese evidencia, ¿no? Porque recordemos Evidencia, ¿no? Sí, claro, quiero anticiparme para no tener ningún detalle el día miércoles. claro, el detalle, doctor, es como quedó al principio, ¿no? 10 puntos la sustentación el día de hoy y 10 puntos su trabajo. Ya, ¿Correcto? doctor. Tienen buenas Sí, doctor, disertaciones muy que han amable, participado, gracias. temas novedosos han traído, no, muy interesante. ¿Ya, doctor? Ya, muy amable, doctor, Ya, gracias. doctora. Entonces, si no hay más preguntas, doctor, nos vemos el día miércoles. Que tengan buenas noches con todos. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Nos vemos.
Hasta el miércoles, doctor.